Una hija le dijo a su madre, «Dios que vaya en el maletero», y Jesús le dio una lección brutal. En el barrio humilde de Vila Industrial, en Campinas, São Paulo, vivía María Fernández, una mujer de 65 años, cuyas manos callosas contaban la historia de décadas limpiando casas ajenas para criar sola a su única hija. Viuda desde hacía 12 años, cuando su esposo Roberto falleció en un accidente de trabajo, María había convertido su pequeña casa de 2 habitaciones en un santuario de fe. Crucifijos adornaban cada pared, y su Biblia gastada descansaba siempre sobre la mesita de la sala, marcada con notas y subrayados de años de lectura devota. Cada madrugada, antes de que el sol pintara de naranja el horizonte, María se arrodillaba frente a su pequeño altar improvisado y oraba. No por ella misma, nunca por ella. Sus oraciones eran siempre por Daniela, su hija de 28 años, la niña que había criado con tanto sacrificio y que ahora parecía una extraña viviendo bajo su mismo techo. «Señor Jesús», susurraba María aquella madrugada de viernes, con las manos entrelazadas y lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Tú que conoces el corazón de mi Daniela mejor que yo misma, te suplico que la traigas de vuelta a ti. Sé que está perdida, sé que anda por caminos peligrosos, pero tú eres el buen pastor que deja las 99 ovejas para buscar la que se extravió. No me canso de pedirte, Padre, protégela, aunque ella no quiera tu protección». La habitación de Daniela permanecía en silencio. Había llegado cerca de las 5 de la mañana, después de otra noche de fiestas y alcohol. María había escuchado sus pasos tambaleantes, el olor a bebida que impregnaba el pasillo, pero no había dicho nada. Ya no servía de nada. Cada confrontación terminaba en gritos, portazos y días sin hablarse. Daniela Fernández había sido una niña dulce, de ojos brillantes que acompañaba a su madre a la iglesia cada domingo, cantando himnos con voz angelical. Pero la adolescencia trajo rebeldía y la juventud una sed insaciable de experiencias que su madre llamaba mundanas y ella llamaba vivir. A los 28 años, Daniela trabajaba como vendedora en una tienda de ropa del centro comercial. Ganaba lo suficiente para sus gastos, pero seguía viviendo con su madre porque el alquiler en Campinas era imposible con su salario. Esta convivencia forzada había convertido la casa en un campo de batalla silencioso. María orando en la sala mientras Daniela se arreglaba para salir. María preparando comida casera mientras Daniela pedía delivery. María leyendo la Biblia mientras Daniela scrolleaba en su celular, riendo de memes y videos que su madre jamás entendería. Aquella mañana de viernes, cuando Daniela finalmente despertó cerca del mediodía, encontró a su madre preparando el almuerzo en la pequeña cocina. El aroma de frijoles y arroz llenaba el ambiente. «Buenos días, hija», saludó María con voz suave, sin voltear desde la estufa. Fue toda la respuesta de Daniela, dirigiéndose directamente al baño. María suspiró, removiendo los frijoles con la cuchara de madera que había pertenecido a su propia madre. ¿Cuántas veces había usado esa misma cuchara para preparar comida para una Daniela pequeña que la abrazaba y le decía, «Te amo, mamá», sin que nadie se lo pidiera? ¿Dónde había quedado aquella niña? Cuando Daniela salió del baño, María había servido 2 platos en la mesa, un gesto de paz, una invitación silenciosa a compartir aunque fuera un momento. «No tengo hambre», dijo Daniela, tomando solo un vaso de jugo. «Hija, necesitas comer algo. Llegaste muy tarde anoche y...» «Mamá, por favor», interrumpió Daniela con tono cansado. «No empieces con el sermón. Soy adulta, ¿ok? Puedo llegar a la hora que quiera». «No es sermón, Daniela, es preocupación. Una madre tiene derecho a preocuparse cuando su hija anda por ahí hasta la madrugada, con gente que... ¿Con gente que qué, mamá?
El tono de Daniela subió. ¿Vas a decir que son mala influencia? ¿Que son pecadores? Tú y tu obsesión con la religión. No es obsesión, hija, es fe. Y esa fe es lo único que me mantiene de pie cuando te veo destruyéndote poco a poco. Daniela soltó una risa seca, sin humor. Destruyéndome. Mamá, estoy viviendo algo que tú nunca hiciste. Te pasaste la vida de rodillas rezando, limpiando casas ajenas, sacrificándote por un Dios que nunca te dio nada. Papá murió, recuerdas, y tú seguiste rezando como si nada. ¿Dónde estaba tu Dios cuando lo necesitabas? Las palabras cayeron como cuchillos sobre el corazón de María. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. Dios estuvo exactamente donde siempre ha estado, hija, conmigo, dándome fuerzas para levantarme cada día, para trabajar, para criarte sola. Si no fuera por Él, no habría sobrevivido a perder a tu padre, y si no fuera por Él, no tendría la paciencia para soportar verte alejarte cada día más. Daniela negó con la cabeza, guardando su celular en el bolsillo. Como sea, mamá, piensa lo que quieras. Yo tengo mi vida y tú tienes tu religión, cada quien con lo suyo. ¿Y a dónde vas ahora?, preguntó María, aunque ya conocía la respuesta. A trabajar, y después saldré con mis amigos. No me esperes despierta. Daniela, es viernes. Sé que van a beber, que van a... ¡Mamá, basta!, cortó Daniela tomando su bolso. Ya estoy harta, harta de tus oraciones, harta de tus consejos, harta de vivir en esta casa que parece una iglesia. Necesito aire. María se levantó de la mesa, acercándose a su hija con las manos extendidas, pero Daniela retrocedió. No me toques con ese drama, mamá. En serio, solo quiero que sepas que te amo, hija, y que siempre estaré orando por ti. Pues ora por ti misma, respondió Daniela con frialdad. Yo no necesito tus oraciones. Y salió, dejando a María de pie en medio de la sala, con las manos aún extendidas hacia el vacío y lágrimas corriendo libremente por su rostro. Aquella tarde, María limpió la casa como siempre hacía los viernes. Lavó la ropa, planchó, preparó comida para toda la semana, pero su mente estaba en otro lugar. Cada tarea la realizaba en oración automática, sus labios murmurando súplicas constantes. Señor, no sé qué más hacer. He intentado hablarle con amor, con firmeza, con paciencia. Nada funciona. Cada día está más lejos de ti, más lejos de mí. Siento que la estoy perdiendo, Padre, y me aterra pensar que algo malo pueda pasarle. Cerca de las 6 de la tarde, el celular de María sonó. Era un mensaje de Daniela. No vuelvo a dormir, me quedo en casa de Camila, no me llames. María leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo el peso de la impotencia aplastaba su pecho. Sabía que era mentira. Sabía que Daniela estaría de fiesta toda la noche, pero ¿qué podía hacer? Ya no era una niña a quien pudiera prohibirle salir. Se arrodilló frente a su altar, tomando entre sus manos el rosario que había pertenecido a su abuela. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que conoces el dolor de ver sufrir a un hijo, intercede por mi Daniela, cúbrela con tu manto sagrado. Que los ángeles del Señor la rodeen y la protejan de todo mal. Aunque ella no lo pida, aunque ella no lo crea, yo sí creo. Yo sí confío en que Dios tiene un plan para su vida. Las horas pasaron lentamente. María intentó ver televisión, pero no podía concentrarse. Intentó leer la Biblia, pero las palabras se difuminaban frente a sus ojos preocupados. A las 11 de la noche se acostó, pero el sueño no llegó. Cada ruido de la calle la hacía saltar, esperando escuchar el portón abrirse, los pasos de Daniela entrando. Pero la medianoche llegó, y luego la 1 de la madrugada, y Daniela no aparecía. Lo que María no sabía era que, en ese preciso momento, su hija estaba en un bar del centro de Campinas, rodeada de sus 4 amigos más cercanos.
Camila, su mejor amiga desde la secundaria, Bruno, el novio de Camila, Lucas, un compañero de trabajo, y Tiago, el dueño del carro, un joven de 30 años que trabajaba como vendedor de autos y que había invitado al grupo a una de las discotecas más famosas de la ciudad. «¡Salud por el viernes!», gritó Tiago levantando su quinta cerveza de la noche. «¡Salud!», respondieron todos al unísono, chocando sus vasos. Daniela ya sentía el mareo del alcohol, pero no quería parar. Cada trago era una forma de silenciar la voz de su madre en su cabeza, cada risa era un intento de olvidar la mirada triste de María cuando había salido de casa. «Dani, ¿estás bien?», preguntó Camila, notando que su amiga estaba más callada que de costumbre. «Sí, solo... mi mamá, ya sabes, siempre con el mismo drama». «Ay, amiga, tu mamá es muy intensa con eso de la religión», comentó Camila, ya con la lengua un poco trabada. «Mi mamá también es así, pero al menos no me persigue tanto». «La mía es insoportable», se quejó Daniela. «Todo el día rezando, todo el día con la Biblia, todo el día diciéndome que me voy a condenar. Estoy harta». «Pues olvídate de eso esta noche», intervino Bruno. «Estamos aquí para divertirnos, no para pensar en problemas». «Exacto», concordó Tiago. «Y hablando de diversión, listos para ir a la Disco Fever, dicen que hoy hay un DJ increíble». Todos gritaron emocionados. Pidieron la cuenta, tambaleándose un poco al levantarse. Ninguno estaba en condiciones de manejar, pero Tiago insistió en que él estaba perfectamente bien. Eran las 2 de la madrugada cuando subieron al carro de Tiago, un sedán negro de 4 puertas. El vehículo estaba diseñado para 5 personas, y justo eso eran. 5 jóvenes embriagados, riendo a carcajadas, con la música a todo volumen. Pero antes de dirigirse a la discoteca, Tiago decidió pasar por su casa a recoger algo que había olvidado. Y su casa quedaba a solo 3 cuadras de donde vivía Daniela. «Esperen, voy a pasar rapidito por mi casa», anunció Tiago. «Olvidé mi billetera». «¿En serio, bro?», se quejó Lucas. «Ya es tardísimo». «Son 5 minutos, relájense». El carro serpenteaba por las calles de Vila Industrial. Tiago conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo su celular, cambiando canciones en el Spotify. Bruno y Camila iban en el asiento trasero, besándose. Lucas iba de copiloto, medio dormido, y Daniela iba en el medio del asiento trasero, apretada entre Camila y la puerta. Cuando pasaron frente a la casa de Daniela, ella vio luz en la ventana de la sala. «Mierda», murmuró. «Mi mamá sigue despierta». «¿Tu mamá?», preguntó Camila. «Pensé que le habías dicho que dormirías en mi casa». «Sí, pero ella nunca me cree. Seguro está ahí rezando por mi alma pecadora», dijo Daniela con sarcasmo, y todos rieron. Lo que no esperaban era que, en ese momento, María saliera corriendo de la casa. Había escuchado la música alta del carro, había reconocido las risas de su hija, y algo en su espíritu le gritó que saliera, que hiciera algo, que no dejara que Daniela se fuera así. «¡Daniela! ¡Daniela, espera!», gritó María corriendo descalza por la calle. «¡Oh, no!», gimió Daniela. «Tiago, no pares, por favor». Pero era demasiado tarde. María ya había alcanzado el carro, golpeando la ventana del lado de Daniela. «¡Hija, por favor! ¡Baja del carro!». Tiago detuvo el vehículo, molesto. Daniela bajó la ventana, su rostro rojo de vergüenza y rabia. «¿Qué haces, mamá? Me estás avergonzando». «No me importa, Daniela. Mira cómo están todos. Están borrachos. No puedes ir con ellos». «Es peligroso». «Señora, con todo respeto», intervino Tiago desde el asiento del conductor. «Estoy perfectamente bien para manejar». María lo miró, y aunque la luz era tenue, pudo ver sus ojos vidriosos, su forma de hablar ligeramente arrastrada. «No, no lo estás, hijo. Por favor, Daniela, bájate, te lo suplico». «Mamá,
Ya basta, siseó Daniela entre dientes. Vete a casa. María extendió su mano, tomándola de su hija a través de la ventana abierta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su voz quebrada por la desesperación. Hija, por favor, no vayas. Están todos borrachos. Te lo suplico. Si vas, que Dios te acompañe y te proteja, que Él vaya contigo y los cuide a todos. Hubo un momento de silencio. Todos en el carro miraban la escena, incómodos. Y entonces Daniela hizo algo que cambiaría todo. Miró a su madre directamente a los ojos, soltó una carcajada cruel y volteándose hacia sus amigos para asegurarse de que todos la escucharan, dijo con voz fuerte y clara: «Dios, mamá, en serio, mira el carro, está lleno. Si Dios quiere venir, que vaya en el maletero, porque aquí no hay lugar para él». El carro explotó en carcajadas. Camila se dobló de la risa. Bruno aplaudió. Lucas gritó: «¡Épico!». Tiago aceleró el motor, listo para partir. Daniela subió la ventana, dejando a su madre afuera, con la mano aún extendida, congelada en el aire. «Daniela, Daniela, no», gritó María, pero el carro ya estaba acelerando, alejándose por la calle oscura. María se quedó de pie en medio de la calle vacía, descalza, con su camisón de dormir ondeando en la brisa nocturna. Las lágrimas caían sin control por su rostro y un sollozo profundo, desgarrador, brotó desde lo más profundo de su ser. Dios mío, ¿qué he hecho mal? ¿Dónde fallé como madre? Se dejó caer de rodillas en el asfalto frío, sin importarle quién pudiera verla, sin importarle nada más que el dolor que desgarraba su corazón. Señor Jesús, tú que escuchaste esas palabras, tú que fuiste humillado y rechazado, perdónala, ella no sabe lo que dice. Protégela, Padre, aunque ella te haya mandado al maletero, aunque ella te haya rechazado, yo te pido que vayas con ella, que la cubras con tu sangre preciosa, que tus ángeles la rodeen. No permitas que nada malo le pase. Por favor, Señor, es mi única hija. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, preocupados por los gritos. Doña Carmen, la vecina de al lado, salió en bata y ayudó a María a levantarse. «María, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Mi hija, Carmen, mi hija se fue con gente borracha y le dijo a Dios que se fuera en el maletero». Doña Carmen se persignó, llevando a María de vuelta a su casa. «Vamos, mujer, vamos adentro. Vamos a orar juntas». Pero María no podía moverse. Algo en su espíritu le decía que esta noche era diferente, que algo terrible estaba por suceder. Y mientras ella lloraba en brazos de su vecina, el carro negro de Tiago ya iba por la avenida John Boyd Dunlop, rumbo a la rodovia Santos Dumont, con 5 jóvenes que no tenían idea de que acababan de sellar su destino. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. El carro negro aceleraba por las calles de Campinas, dejando atrás el barrio de Vila Industrial. La música electrónica retumbaba desde los parlantes, tan fuerte que hacía vibrar las ventanas. Tiago conducía con una mano en el volante y la otra marcando el ritmo en el aire, completamente ajeno al peligro que representaba su estado. «Esa estuvo buenísima, Dani», gritó Camila desde el asiento trasero, aún riendo. «Que vaya en el maletero». «Dios mío, tu cara cuando lo dijiste». Daniela intentó reír, pero algo en su pecho se sentía pesado. La imagen de su madre arrodillada en la calle, con las manos extendidas, se había grabado en su mente como una fotografía que no podía borrar. «Sí, bueno, ya estuvo», murmuró mirando por la ventana. «¿Qué pasa?», preguntó Bruno notando su cambio de ánimo. «No me digas que te sientes mal por tu mamá». «No es eso», mintió Daniela. «Es solo que, no sé, fue heavy verla así». «Amiga, tu mamá es dramática», intervino Camila. «Siempre ha sido así. ¿Recuerdas cuando teníamos 15 años y salimos a esa fiesta?»
Llamó como 20 veces. 20. Es obsesiva. No es obsesiva, defendió Daniela, sorprendiéndose a sí misma. Es preocupada. Es lo mismo, dijo Lucas desde el asiento del copiloto. Mi mamá también es así, religiosa hasta el extremo. Todo es pecado, todo es el diablo, todo es el fin del mundo. Exacto, concordó Tiago, acelerando para pasar un semáforo en amarillo. Por eso hay que vivir, hermano. La vida es una sola. No vamos a pasárnosla rezando y esperando un cielo que quién sabe si existe. Amén a eso, brindó Bruno, levantando una lata de cerveza que había traído escondida. Daniela guardó silencio. Normalmente habría estado de acuerdo, habría reído, habría hecho algún comentario sarcástico sobre la religión de su madre. Pero esta noche, algo era diferente. Las palabras que había dicho resonaban en su mente con un eco extraño, casi amenazante. Si Dios quiere venir, que vaya en el maletero. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué había sido tan cruel? Podría simplemente haber subido la ventana, podría haber ignorado a su madre, pero no. Había elegido humillarla, burlarse de su fe, y lo peor de todo, lo había hecho frente a sus amigos para ganar su aprobación. Oye, Tiago, dijo Lucas mirando el velocímetro, vas como a 120. Bájale un poco, ¿no? Relájate, hermano. Tengo todo bajo control, respondió Tiago, pero su voz sonaba pastosa, sus reflejos claramente disminuidos por el alcohol. Habían tomado la rodovia Santos Dumont, que conectaba Campinas con otras ciudades de la región. A esas horas de la madrugada, cerca de las 2:30, la carretera estaba prácticamente vacía. Solo algunos camiones de carga y uno que otro carro solitario compartían el asfalto con ellos. La discoteca a la que se dirigían, Disco Fever, quedaba en la zona industrial de Campinas, a unos 20 minutos de donde habían recogido a Tiago. Era un lugar conocido por sus fiestas hasta el amanecer, sus luces de neón y su música ensordecedora. El lugar perfecto para olvidar, para perderse, para sentir que la vida no tenía consecuencias. Pongan esa canción que me gusta, pidió Camila. La de Vivir sin miedo. Tiago manipuló su celular mientras conducía, buscando la canción en su playlist. El carro se desvió ligeramente hacia el carril contrario antes de que lo corrigiera. ¡Cuidado!, gritó Lucas. Ya, tranquilo. Te dije que tengo todo bajo control. Encontró la canción y subió el volumen al máximo. La letra hablaba de vivir sin límites, de romper las reglas, de ser libre. Todos comenzaron a cantar a gritos, excepto Daniela, que seguía mirando por la ventana, viendo cómo los postes de luz pasaban cada vez más rápido. El velocímetro marcaba 130 kilómetros por hora, luego 135, 140. «Tiago, estás volando», rió Bruno. «Así se hace». «Rápido y furioso, baby», gritó Tiago, acelerando aún más. Daniela sintió cómo su estómago se contraía. El alcohol en su sistema, combinado con la velocidad y las curvas de la carretera, estaba comenzando a marearla. «Chicos, ¿pueden bajarle un poco?» «Me estoy mareando», pidió. «Ay, Dani, no seas aguafiestas», se quejó Camila. «Estamos divirtiéndonos». «No, en serio, Tiago baja la velocidad», pero Tiago no la escuchó, o no quiso escucharla. Estaba demasiado concentrado en demostrar que podía manejar rápido, que era invencible, que las reglas no aplicaban para él. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, a varios kilómetros de distancia, María seguía de rodillas en su sala, orando con una intensidad que nunca antes había experimentado. «Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Envía a tus ángeles a protegerlos. Sé que mi hija te rechazó, sé que te humilló, pero tú eres un Dios de misericordia. No permitas que nada malo les pase. Por favor, Padre, por favor». Doña Carmen estaba sentada a su lado, también orando en voz baja, con su rosario entre las manos.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En la carretera, el carro de Tiago se aproximaba a una curva pronunciada. Era una curva conocida en la región, un punto donde habían ocurrido varios accidentes a lo largo de los años. Había señales de advertencia, indicaciones de reducir la velocidad a 60 kilómetros por hora. Tiago iba a 142. «¡Tiago, la curva!», gritó Lucas viendo las señales. «Ya la vi, tranquilo». Pero cuando intentó girar el volante, sus reflejos embotados por el alcohol reaccionaron un segundo tarde. Un solo segundo. Eso fue todo lo que se necesitó. El carro comenzó a derrapar, las llantas chirriaron contra el asfalto. Camila gritó. Bruno intentó agarrarse de algo. Lucas cubrió su cara con las manos. Y Daniela, en ese instante eterno antes del impacto, cerró los ojos y por primera vez en años oró. «Dios, perdóname». El carro salió de la carretera volando por el aire durante lo que pareció una eternidad. Dio una vuelta completa, luego otra, luego otra. El sonido del metal retorciéndose, del vidrio rompiéndose, de los gritos ahogándose, llenó la noche. Y entonces, el impacto final. El carro chocó de frente contra un poste de concreto de alta tensión, con una fuerza tan brutal que el vehículo se dobló literalmente por la mitad. El silencio que siguió fue absoluto. No más música, no más risas, no más gritos, solo silencio. Y en ese silencio, algo extraordinario estaba ocurriendo en el maletero del carro. Un camionero que venía en dirección contraria fue el primero en ver el accidente. Detuvo su vehículo inmediatamente y corrió hacia los restos del carro, con su celular ya marcando el número de emergencias. «¡Dios santo!», exclamó al ver la escena. «Operadora, necesito ambulancias y bomberos urgente. Rodovia Santos Dumont, kilómetro 32. Accidente grave, muy grave». Se acercó al carro, intentando ver si había sobrevivientes, pero lo que vio lo hizo retroceder, pálido y temblando. Ninguno de los ocupantes se movía. El impacto había sido devastador. En menos de 15 minutos, la carretera estaba llena de luces rojas y azules. 2 ambulancias, 3 patrullas de la policía y un camión de bomberos rodeaban los restos del carro negro. El comandante de los bomberos, un hombre de 50 años llamado Roberto Silva, había visto muchos accidentes en sus 25 años de servicio, pero cuando se acercó a este, sintió cómo se le revolvía el estómago. «Dios mío», murmuró persignándose, «nadie sobrevivió a esto». El carro era irreconocible. La parte frontal estaba completamente aplastada, el techo hundido, las puertas retorcidas como papel. Los bomberos tuvieron que usar equipo especializado para comenzar a extraer los cuerpos. «Velocidad estimada en más de 140 kilómetros por hora», informó uno de los peritos de la policía. «Y por el olor, todos estaban bajo efectos del alcohol». «Jóvenes», dijo el comandante Roberto negando con la cabeza. «Siempre son jóvenes. ¿Cuándo van a aprender?». Trabajaron durante más de 1 hora para extraer los 5 cuerpos. Cada uno fue colocado en una bolsa negra y llevado a las ambulancias. Los paramédicos confirmaron lo que todos ya sabían. No había sobrevivientes. Tiago, el conductor, había muerto instantáneamente por el impacto frontal. Lucas, el copiloto, también. Bruno y Camila, en el asiento trasero, habían sido aplastados cuando el techo se hundió. Y Daniela había sido lanzada contra el asiento delantero con tal fuerza que su cuello se había roto al instante. Los policías comenzaron a revisar los documentos encontrados en el carro para identificar a las víctimas y notificar a las familias. Era la parte más difícil de su trabajo, la que ninguno quería hacer. 5 familias que van a recibir la peor noticia de sus vidas, comentó uno de los oficiales jóvenes, con voz quebrada. «Es parte del trabajo, hijo», respondió su compañero mayor.
Pero nunca te acostumbras. Nunca. Mientras los oficiales revisaban los documentos, uno de los peritos técnicos estaba examinando el carro desde todos los ángulos, tomando fotografías, haciendo mediciones. Era un hombre meticuloso, de unos 40 años, llamado Fernando Oliveira, que llevaba 15 años trabajando en reconstrucción de accidentes, y fue él quien notó algo que no tenía sentido. «Comandante Roberto», llamó. «Venga a ver esto». El comandante se acercó, limpiándose el sudor de la frente. La noche era cálida y el trabajo había sido agotador. «¿Qué pasa, Fernando?» «Mire el maletero». Roberto miró y parpadeó, confundido. El maletero del carro estaba completamente intacto. Mientras todo el vehículo estaba destruido, retorcido, irreconocible, el maletero parecía no haber sufrido ni un rasguño. La pintura estaba perfecta, sin abolladuras, sin marcas. «Eso es extraño», admitió Roberto. «Más que extraño, comandante. Es imposible. Mire el resto del carro. Está destruido. Pero el maletero está como si nada hubiera pasado». Otros bomberos y policías se acercaron, igualmente perplejos al ver la anomalía. «¿Cómo es posible?», preguntó uno de los bomberos jóvenes. «El impacto fue brutal. Todo debería estar destruido». «Abramos el maletero», sugirió Fernando. «Quiero ver qué hay adentro». Usaron las herramientas para forzar la cerradura, aunque el maletero se abrió con facilidad, como si nunca hubiera estado en un accidente. Y cuando lo abrieron, todos los presentes se quedaron en silencio absoluto. Dentro del maletero había una bandeja de cartón, y en esa bandeja, perfectamente organizados en sus compartimentos, había 18 huevos. 18 huevos completamente intactos, ni una sola grieta, ni una sola rotura, ni siquiera un huevo movido de su lugar. Fernando extendió su mano temblorosa y tomó uno de los huevos. Lo examinó bajo la luz de su linterna, girándolo, buscando alguna fisura, alguna marca. Nada. Estaba perfecto. Esto es imposible», susurró. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Roberto, sintiendo cómo un escalofrío recorría su espalda. «Comandante, yo he visto cientos de accidentes», dijo Fernando con voz temblorosa. «He visto cosas que desafían la lógica. Pero esto no tiene explicación física». El carro dio 3 vueltas en el aire, chocó contra un poste de concreto a más de 140 kilómetros por hora, y estos huevos están intactos. No solo intactos, están perfectamente organizados, como si alguien los hubiera colocado con cuidado. Uno de los policías, un hombre mayor llamado Marcos, se acercó y tomó la bandeja con ambas manos. La levantó, la examinó, la movió suavemente. Los huevos ni siquiera se tambalearon. «Esto es un milagro», dijo con voz firme. «No hay otra explicación. Esto es la mano de Dios». «No empecemos con eso», protestó otro oficial. «Tiene que haber una explicación lógica». «¿Cuál?», desafió Marcos. «Explícame cómo, en un accidente donde 5 personas murieron instantáneamente, donde el carro quedó destruido, estos huevos sobrevivieron sin un rasguño. Explícamelo con lógica». Nadie pudo responder. Fernando tomó más fotografías, documentando cada detalle. Sabía que esto se volvería un caso estudiado, algo que la gente no creería, a menos que vieran las pruebas con sus propios ojos. «Necesitamos llevar estos huevos como evidencia», dijo. «Y necesitamos documentar todo, porque cuando esto salga a la luz, nadie lo va a creer». «¿Había algo más en el maletero?», preguntó Roberto. «Solo esto», respondió Fernando mostrando un recibo. Un recibo de un supermercado. Los huevos fueron comprados ayer por la tarde por un tal Tiago Méndez. Probablemente el conductor. ¿Por qué alguien compraría huevos y los dejaría en el maletero antes de ir a una discoteca?, se preguntó uno de los bomberos. «Quizás iba a llevarlos a su casa después», sugirió otro.
O quizás los compró para su madre, para su familia. Nunca lo sabremos. Pero Marcos, el policía mayor, tenía otra teoría. Se arrodilló frente al maletero abierto, mirando los huevos con reverencia. ¿Saben qué creo?, dijo en voz baja. Creo que Dios quiso dejar un mensaje. Un mensaje para todos nosotros. Estos jóvenes murieron por su imprudencia, por su orgullo, por creer que eran invencibles. Pero Dios protegió lo que estaba en el maletero, protegió lo frágil, lo vulnerable, como diciéndonos, yo estaba aquí, yo podría haberlos salvado, pero ellos no me dejaron. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio de la noche. Varios de los presentes se persignaron. Otros simplemente miraban los huevos, incapaces de procesar lo que estaban viendo. «Tenemos que notificar a las familias», recordó Roberto, rompiendo el momento. «Es casi las 4 de la madrugada. Hay 5 familias que todavía no saben que sus hijos no volverán a casa». La tarea más difícil estaba por comenzar. En su casa, María seguía orando. Había estado de rodillas durante más de 2 horas, sin moverse, sin descansar. Doña Carmen se había quedado dormida en el sofá, agotada, pero María no podía dormir. Algo en su espíritu le decía que algo terrible había ocurrido. Sentía un peso en el pecho, una opresión que no podía explicar. Era como si su alma supiera algo que su mente aún no había procesado. «Señor, no sé qué está pasando, pero siento tu presencia aquí conmigo. Siento que algo ha cambiado. Por favor, cuida de mi hija, por favor». Y entonces escuchó el sonido que toda madre teme, el timbre de la puerta a las 4 de la madrugada. Su corazón se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar. Se levantó lentamente, sus rodillas adoloridas por las horas de oración, y caminó hacia la puerta como si estuviera en un sueño. Cuando abrió, vio a 2 policías de pie en su porche. Sus rostros eran serios, compasivos, y en ese momento María supo. Supo antes de que dijeran una palabra. Supo antes de que le mostraran la identificación de Daniela. Supo porque una madre siempre sabe. «¿Señora María Fernández?», preguntó uno de los oficiales con voz suave. María no pudo responder. Solo asintió, sintiendo cómo sus piernas comenzaban a fallar. «Lamentamos informarle que su hija, Daniela Fernández, estuvo involucrada en un accidente automovilístico esta noche en la rodovia Santos Dumont. El accidente fue fatal. Lo sentimos mucho». El mundo de María se derrumbó. Literalmente sintió como todo a su alrededor se desmoronaba, como si la tierra se abriera bajo sus pies. Un grito desgarrador brotó de lo más profundo de su ser, un grito que despertó a todos los vecinos, un grito que parecía contener todo el dolor del universo. «¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Mi hija! ¡Mi hija!». Doña Carmen despertó sobresaltada y corrió a sostener a María, que se había desplomado en el suelo, sollozando incontrolablemente. Los policías entraron, ayudando a llevar a María al sofá. Uno de ellos le ofreció agua, pero ella no podía beber, no podía respirar, no podía pensar. «Señora, hay algo más que necesitamos contarle», dijo el oficial mayor Marcos, arrodillándose frente a ella. «Algo que ocurrió en el accidente, algo extraordinario». A través de sus lágrimas, María lo miró, sin comprender. «En el maletero del carro», continuó Marcos, «había una bandeja con 18 huevos. El carro quedó completamente destruido. Los 5 ocupantes fallecieron instantáneamente, pero el maletero quedó intacto. Y los huevos también. Ni una sola grieta. Es como si algo o alguien los hubiera protegido». María se quedó paralizada. Las palabras de Marcos resonaron en su mente, mezclándose con las últimas palabras que su hija le había dicho. «Si Dios quiere venir, que vaya en el maletero». Y Dios había ido.
exactamente donde Daniela le había dicho que fuera. Un sollozo diferente brotó de María, no solo de dolor, sino de comprensión, de asombro, de terror reverente ante el misterio de Dios. Él fue, susurró. Dios fue al maletero, como ella le dijo, y protegió lo que estaba allí. Pero ella, no pudo terminar la frase. El llanto la consumió nuevamente, y doña Carmen la abrazó, llorando también. Los policías se quedaron un momento más, ofreciendo información sobre los procedimientos, sobre cómo reclamar el cuerpo, sobre los recursos disponibles. Pero María no escuchaba nada, solo podía pensar en su hija, en sus últimas palabras, en la lección brutal que Dios había dejado para el mundo. Cuando los policías finalmente se fueron, María se arrastró hasta su altar. Tomó la fotografía de Daniela que siempre mantenía allí, una foto de cuando tenía 10 años, sonriendo con su uniforme de la escuela dominical. «Perdóname, hija», lloró. «Perdóname por no haber sabido llegar a ti. Perdóname por no haber encontrado las palabras correctas. Pero ahora estás con él. Y ruego con todo mi corazón que en tus últimos segundos hayas pedido su perdón, porque Él es misericordioso. Él es amor. Y aunque nos enseñe lecciones duras, siempre nos da una última oportunidad». El amanecer comenzó a pintar el cielo de naranja y rosa. Un nuevo día comenzaba. Pero para María, el sol nunca volvería a brillar de la misma manera. Su hija se había ido, y la lección que Dios había dejado resonaría por toda la eternidad. La noticia del accidente se extendió por Campinas como un incendio. Para el mediodía del sábado, todos en Vila Industrial conocían la tragedia. 5 jóvenes muertos en un accidente causado por exceso de velocidad y alcohol. Pero lo que realmente capturó la atención de la ciudad, lo que hizo que la historia trascendiera las fronteras del barrio y se convirtiera en noticia nacional, fue el detalle de los huevos intactos. Los medios de comunicación llegaron en masa. Reporteros de televisión, periodistas de diarios, fotógrafos, todos querían cubrir la historia del milagro de los huevos, como ya lo estaban llamando. Fernando Oliveira, el perito técnico, se encontró dando entrevistas que nunca imaginó que daría. «En mis 15 años de experiencia reconstruyendo accidentes», declaró frente a las cámaras, «nunca había visto algo así. La física simplemente no puede explicarlo. El impacto fue de tal magnitud que el carro quedó reducido a chatarra. Los ocupantes murieron instantáneamente, pero el maletero, y específicamente su contenido, permanecieron completamente intactos. No es solo improbable, es imposible». Las imágenes del accidente circularon por Internet. Fotografías del carro destruido junto a fotografías de los 18 huevos perfectamente preservados en su bandeja. El contraste era impactante, perturbador, imposible de ignorar. Las redes sociales explotaron. Milagro de los huevos se volvió tendencia en Brasil. Miles de personas compartían la historia, cada uno con su propia interpretación. Algunos lo veían como una clara señal divina. Dios demostró su poder, escribían. Protegió lo frágil mientras lo fuerte se destruyó. Es una lección sobre humildad. Otros buscaban explicaciones científicas. Físicos, ingenieros y expertos en accidentes debatían en foros y programas de televisión, intentando encontrar una razón lógica. Pero ninguna de sus teorías podía explicar completamente el fenómeno. Y luego estaban aquellos que conocían el resto de la historia. Los vecinos de María que habían escuchado sus gritos aquella noche. Doña Carmen, que había estado presente cuando los policías dieron la noticia. Ellos conocían las últimas palabras de Daniela. «Si Dios quiere venir, que vaya en el maletero». Y cuando esa parte de la historia se filtró,
Cuando alguien la compartió en un grupo de WhatsApp y de ahí se expandió a Facebook, Twitter e Instagram, la narrativa cambió completamente. Ya no era solo un fenómeno inexplicable, era un mensaje, una advertencia, una lección divina. En su casa, María no salía de su habitación. Había pasado 2 días encerrada, sin comer, apenas bebiendo agua, llorando hasta que no le quedaban más lágrimas. Doña Carmen y otras vecinas se turnaban para cuidarla, para asegurarse de que no hiciera algo desesperado en su dolor. El cuerpo de Daniela había sido trasladado a la morgue para la autopsia obligatoria en casos de accidentes fatales. María tendría que ir a identificarlo oficialmente, pero aún no tenía fuerzas. Solo pensar en ver a su hija en una mesa fría, sin vida, era más de lo que podía soportar. El domingo por la mañana, el pastor de la iglesia a la que María asistía, el pastor Enrique, vino a visitarla. Era un hombre de 60 años, de voz suave y ojos compasivos, que había conocido a Daniela desde que era niña. «Hermana María», dijo, sentándose junto a ella en el sofá, «no tengo palabras que puedan aliviar su dolor. No voy a decirle que entiendo lo que está sintiendo, porque no puedo. Pero sí puedo decirle que Dios está aquí, con usted, llorando junto a usted». María levantó su rostro hinchado por el llanto. «Pastor», ella lo rechazó. En sus últimas palabras, rechazó a Dios. Le dijo que se fuera al maletero. ¿Cómo puedo tener paz sabiendo eso? ¿Cómo puedo saber si ella está con él o si está...? No pudo terminar la frase. El pensamiento era demasiado doloroso. El pastor Enrique tomó sus manos entre las suyas. «Hermana, escúcheme bien. Dios no es un Dios de venganza. Es un Dios de amor y misericordia. Sí, Daniela dijo esas palabras, pero ¿sabe qué hizo Dios? Fue exactamente donde ella le dijo que fuera. Fue al maletero, y allí protegió lo frágil. Demostró su poder. Dejó un testimonio que está impactando a miles de personas. ¿Por qué haría eso si no fuera para enseñarnos algo? ¿Pero qué? ¿Qué está tratando de enseñarnos? Que Él siempre está presente, incluso cuando lo rechazamos. Que su poder es real. Y que las consecuencias de nuestras decisiones son reales también. Daniela eligió subir a ese carro, eligió ignorar sus advertencias, eligió burlarse de Dios. Pero en sus últimos segundos, hermana, yo creo que en sus últimos segundos, cuando vio la muerte acercándose, ella clamó a Él, y Él, en su misericordia, la recibió. ¿Cómo puede estar seguro? Porque conozco el corazón de Dios, y porque la Biblia nos dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Daniela fue criada en la fe, conocía a Jesús, y aunque se alejó, esa semilla estaba plantada en su corazón. En el momento de mayor necesidad, esa semilla brotó. María quería creer eso. Necesitaba creer eso. Era lo único que podía darle paz en medio de su dolor insoportable. «Pastor, quiero que use esta historia», dijo con voz firme, limpiándose las lágrimas. «Quiero que la cuente en la iglesia. Quiero que los jóvenes sepan lo que pasó. Que sepan que Dios es real, que su poder es real y que nuestras decisiones tienen consecuencias. Si la muerte de mi hija puede salvar aunque sea una vida, entonces no habrá sido en vano». El pastor Enrique asintió, con lágrimas en sus propios ojos. «Lo haré, hermana, se lo prometo». El miércoles siguiente la iglesia estaba llena hasta el tope. No solo los miembros regulares habían venido, sino también personas de otras congregaciones, curiosos que habían escuchado la historia, periodistas que querían cubrir el servicio. Todos querían escuchar sobre el milagro de los huevos. El pastor Enrique subió al púlpito con una expresión seria. Detrás de él, en una pantalla grande, se proyectaban las fotografías del accidente. El carro destruido, el maletero intacto,
los 18 huevos perfectamente preservados. Hermanos y hermanas, comenzó, hoy vamos a hablar sobre una tragedia que ha sacudido nuestra comunidad. Pero también vamos a hablar sobre el poder de Dios, sobre su presencia constante y sobre las lecciones que Él nos enseña, incluso en medio del dolor. Procedió a contar la historia completa. Habló sobre María, una madre devota que había criado sola a su hija. Habló sobre Daniela, una joven que se había alejado de la fe. Habló sobre aquella noche fatídica, sobre las palabras que Daniela había dicho, sobre el accidente, sobre los huevos. La congregación escuchaba en silencio absoluto. Algunos lloraban, otros estaban boquiabiertos. Todos estaban impactados. Daniela le dijo a Dios que fuera en el maletero, continuó el pastor. Y Dios, en su infinita paciencia y amor, fue exactamente donde ella le dijo que fuera, no para vengarse, no para castigarla, sino para dejar un testimonio, para mostrarnos que Él está presente incluso cuando lo rechazamos, que su poder es real y que nuestras decisiones tienen peso eterno. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Esos 18 huevos representan la fragilidad de la vida. Un huevo es frágil, se rompe con facilidad. Pero Dios los protegió en medio de una destrucción total. ¿Por qué? Porque quería mostrarnos que Él puede proteger lo frágil, que Él puede preservar lo que parece imposible de preservar. Pero solo si lo dejamos, solo si le damos espacio en nuestras vidas, no en el maletero, hermanos, en el asiento del conductor. La congregación estalló en amén y aplausos. Daniela no le dio ese espacio, continuó el pastor con voz quebrada, y pagó el precio más alto, pero su historia no termina en tragedia, termina en testimonio, porque ahora miles de personas están hablando sobre Dios. Miles están cuestionando sus propias vidas, sus propias decisiones. Miles están volviendo a la fe, porque vieron el poder de Dios manifestado de una manera que no pueden negar. María estaba sentada en la primera fila, llorando silenciosamente. Varias hermanas de la iglesia la rodeaban, sosteniéndola, orando por ella. «Hermana María», dijo el pastor dirigiéndose directamente a ella, «su hija no murió en vano. Su historia está salvando vidas. Y yo creo con todo mi corazón que Daniela está con el Señor. Porque en sus últimos segundos, cuando todo lo demás falló, ella clamó a Él. Y Él, fiel como siempre, la recibió con brazos abiertos. El servicio continuó con un llamado al altar. Decenas de jóvenes pasaron al frente, llorando, arrepintiéndose, entregando sus vidas a Cristo. Muchos admitieron que habían estado viviendo de la misma manera que Daniela, ignorando las advertencias de sus padres, burlándose de la fe, creyéndose invencibles. «No quiero terminar como ella», sollozó una joven de 25 años. «No quiero que mi madre tenga que pasar por lo que la señora María está pasando. Quiero cambiar. Quiero que Dios esté en el asiento del conductor de mi vida, no en el maletero». Fue un momento de avivamiento, de transformación, de vidas cambiadas por el testimonio de una tragedia. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia continuó creciendo. Programas de televisión nacionales invitaron a María y al pastor Enrique para entrevistas. Periódicos publicaron artículos extensos. Documentalistas expresaron interés en hacer un especial sobre el caso. Pero no todos recibieron la historia con fe. Hubo escépticos que insistían en que debía haber una explicación científica. Algunos sugirieron que las fotografías estaban manipuladas, que era un montaje, una historia inventada por la Iglesia para ganar adeptos. Fernando Oliveira, el perito técnico, tuvo que dar múltiples declaraciones confirmando la autenticidad de las evidencias. «Yo soy un hombre de ciencia», declaró en una entrevista televisiva. «No soy particularmente religioso,
pero lo que vi en ese accidente desafía toda explicación científica que conozco. Los huevos estaban intactos, el maletero estaba intacto, en medio de una destrucción total. Pueden llamarlo como quieran, milagro, anomalía, fenómeno inexplicable. Pero es real. Yo lo vi con mis propios ojos. Su testimonio, viniendo de un profesional respetado y no de un líder religioso, le dio aún más credibilidad a la historia. Las familias de los otros 4 jóvenes que murieron en el accidente también estaban procesando la tragedia. Algunos encontraron consuelo en la narrativa espiritual. Otros estaban enojados, sintiendo que la historia se había enfocado demasiado en Daniela y en el milagro, sin dar suficiente atención a sus propios hijos. La madre de Tiago, el conductor, dio una entrevista desgarradora. «Mi hijo cometió un error terrible», dijo entre lágrimas. «Manejó borracho, manejó a exceso de velocidad. Y por eso 5 familias están destrozadas. No puedo defenderlo. Pero era mi hijo, y lo amaba. Y ahora tengo que vivir con el hecho de que él no solo se mató a sí mismo, sino que mató a 4 personas más. Es un peso que llevaré por el resto de mi vida». Sus palabras añadieron otra capa de complejidad a la historia. No era solo sobre fe y milagros, era sobre responsabilidad, sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre cómo una decisión puede destruir múltiples vidas en un instante. 2 semanas después del accidente, se llevó a cabo un funeral conjunto para los 5 jóvenes. Fue un evento masivo, con cientos de personas asistiendo. La iglesia donde se realizó el servicio no pudo contener a todos, y muchos tuvieron que quedarse afuera, escuchando a través de altavoces. María estaba sentada junto al ataúd cerrado de su hija. Había insistido en que fuera cerrado. No quería que la última imagen que la gente tuviera de Daniela fuera su cuerpo sin vida. Quería que la recordaran como era, joven, hermosa, llena de vida, aunque perdida. El pastor Enrique ofició el servicio. Habló sobre la brevedad de la vida, sobre la importancia de estar preparados para la eternidad, sobre el amor de Dios que persiste incluso cuando lo rechazamos. «Estos 5 jóvenes no esperaban morir aquella noche», dijo. «Salieron a divertirse, creyendo que tenían toda la vida por delante. Pero la vida es frágil, hermanos, más frágil que un huevo, y puede romperse en un instante. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es, si hoy fuera mi último día, ¿estoy listo? ¿He hecho las paces con Dios? ¿He vivido de una manera que honre a Él y a mi familia?» Después del servicio, mientras la gente se acercaba a dar sus condolencias, una mujer joven se acercó a María. Tenía unos 30 años y sus ojos estaban rojos de llorar. «Señora María», dijo con voz temblorosa, «no nos conocemos, pero necesitaba venir a decirle algo. Yo era como Daniela. Vivía de fiesta en fiesta, bebiendo, ignorando a mi madre, burlándome de su fe. Pero cuando escuché la historia de su hija, algo se rompió dentro de mí. Me vi a mí misma en ella, y me di cuenta de que yo podría ser la próxima. Así que hace una semana fui a la iglesia, me arrodillé y le pedí perdón a Dios. Le pedí que tomara control de mi vida, y quiero que sepa que la muerte de su hija me salvó la vida». María la abrazó, llorando junto con ella. «Gracias», susurró. «Gracias por decirme eso. Necesitaba escucharlo». Hubo muchos testimonios similares en las semanas siguientes. Jóvenes que cambiaron sus vidas. Padres que se reconciliaron con sus hijos. Personas que volvieron a la fe después de años de alejamiento. El milagro de los huevos se había convertido en un punto de inflexión espiritual para miles de personas. Un mes después del accidente, María finalmente tuvo fuerzas para visitar el lugar donde había ocurrido. Doña Carmen y el pastor Enrique la acompañaron. El poste de concreto contra el cual el carro había chocado aún mostraba las marcas del impacto.
Alguien había colocado flores en el lugar y había varias cruces con los nombres de los 5 jóvenes. María se arrodilló frente a la cruz que llevaba el nombre de Daniela. Colocó un ramo de rosas blancas, las favoritas de su hija, y oró en silencio. «Hija mía», susurró, «donde quiera que estés, espero que sepas cuánto te amé. Espero que sepas que nunca dejé de orar por ti, ni siquiera cuando me rechazabas, y espero que, en tus últimos momentos, hayas encontrado la paz que tanto buscabas en los lugares equivocados. Descansa, mi amor. Descansa en los brazos del Padre». Se quedó allí durante largo rato, llorando, recordando, sanando poco a poco. Cuando finalmente se levantó, notó algo que no había visto antes. En el poste, alguien había pintado con spray blanco: «Dios estaba en el maletero». Y debajo, con letra diferente, alguien más había añadido: «¿Dónde está Él en tu vida?». María sonrió a través de sus lágrimas. La lección continuaba. El testimonio continuaba, y aunque su corazón estaba roto, sabía que Dios estaba usando esa rotura para traer luz a otros. 3 meses después del accidente, la vida en Campinas había encontrado un nuevo ritmo, pero la historia del milagro de los huevos seguía resonando mucho más allá de las fronteras de la ciudad. Lo que había comenzado como una tragedia local se había transformado en un fenómeno nacional y luego internacional, capturando la atención de millones de personas en toda América Latina. María Fernández se había convertido, sin buscarlo, en una figura pública. Su rostro aparecía en revistas cristianas, su testimonio era compartido en iglesias de todo Brasil, y su historia había llegado incluso a países como Argentina, Colombia, México y España. Pero ella no buscaba fama ni reconocimiento. Solo quería que la muerte de su hija tuviera significado. Cada mañana, María seguía arrodillándose frente a su altar, pero ahora sus oraciones habían cambiado. Ya no oraba por Daniela, oraba por todas las Danielas del mundo, por todos los jóvenes que estaban caminando por el mismo camino peligroso, por todos los padres que estaban sufriendo lo que ella había sufrido. «Señor Jesús», oraba aquella mañana de jueves, «usa mi dolor para tu gloria. Que cada lágrima que he derramado se convierta en semilla de transformación en la vida de alguien más. Que la historia de Daniela siga tocando corazones, siga salvando vidas. Esa es mi única petición, Padre. Que su muerte no haya sido en vano». El timbre de la puerta interrumpió su oración. Era un mensajero con un paquete grande. Dentro había decenas de cartas, todas dirigidas a ella. Desde que su historia se había hecho pública, María recibía cartas casi todos los días. Cartas de madres que habían perdido hijos en circunstancias similares. Cartas de jóvenes que habían cambiado sus vidas después de escuchar su testimonio. Cartas de personas agradeciendo por compartir su dolor de manera tan abierta. María se sentó en su sofá y comenzó a leer. La primera carta era de una madre en Bogotá, Colombia. «Estimada señora María, mi nombre es Patricia y soy madre de 2 hijos adolescentes. Cuando escuché su historia, lloré durante horas. Mi hijo mayor, de 17 años, está exactamente en el camino en el que estaba Daniela. Sale todas las noches, bebe, me falta el respeto, se burla de mi fe. He intentado todo, pero nada funciona. Su testimonio me dio fuerzas para seguir orando, para no rendirme. Quiero que sepa que su dolor está salvando a mi hijo, porque después de que le conté la historia de Daniela, algo cambió en él. Todavía no ha vuelto completamente a Dios, pero veo una semilla de reflexión en sus ojos. Gracias por su valentía al compartir. Que Dios la bendiga». María limpió sus lágrimas y continuó leyendo. La siguiente carta era de un joven en Buenos Aires, Argentina. «Señora María, tengo 26 años y era exactamente como Daniela.
Vivía de fiesta en fiesta, bebía hasta perder el conocimiento, manejaba borracho, me burlaba de mi madre cuando me pedía que tuviera cuidado. Hace 2 semanas, un amigo me envió un video sobre la historia de su hija. Al principio me reí, pensé que era otro cuento religioso exagerado, pero luego vi las fotos del accidente, vi los huevos intactos, y algo dentro de mí se quebró. Me vi a mí mismo en ese carro, me vi muriendo de la misma manera, y me aterré. Esa misma noche fui a la iglesia por primera vez en 10 años. Me arrodillé y lloré como un niño. Le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a mi madre. Ahora estoy en un proceso de cambio. No es fácil, pero estoy intentando. Quiero que sepa que Daniela me salvó la vida, literalmente. Gracias. Carta tras carta, testimonio tras testimonio, María leía historias de transformación. Cada una era un bálsamo para su corazón roto. Cada una le confirmaba que Dios estaba usando la tragedia para un propósito mayor. Mientras tanto, en las redes sociales, el debate sobre el milagro de los huevos continuaba intensificándose. Había surgido una división clara entre aquellos que lo veían como una intervención divina y aquellos que insistían en buscar explicaciones científicas. Un grupo de físicos de la Universidad de São Paulo publicó un artículo intentando explicar el fenómeno. Hablaban sobre puntos de impacto, distribución de fuerzas y zonas de preservación estructural. Pero incluso ellos admitían que sus teorías no podían explicar completamente por qué los huevos habían permanecido no solo intactos, sino perfectamente organizados en su bandeja. Es altamente improbable, concluía el artículo, pero no imposible desde un punto de vista físico. Sin embargo, la probabilidad es tan baja que podría considerarse estadísticamente equivalente a 0. Los creyentes tomaron esa conclusión como confirmación del milagro. Estadísticamente equivalente a 0, compartían en redes sociales. Es otra forma de decir imposible sin intervención divina. Pero el debate más intenso no era sobre la física del accidente, era sobre la teología detrás de él. ¿Por qué Dios había protegido los huevos, pero no a los jóvenes? ¿Era esto un castigo divino o era simplemente el resultado natural de decisiones imprudentes? Teólogos, pastores y líderes religiosos de diferentes denominaciones ofrecían sus perspectivas. Algunos veían el evento como un juicio divino, una demostración del poder de Dios y las consecuencias del pecado. Otros lo veían como una tragedia humana que Dios había usado para dejar un mensaje de esperanza y advertencia. El pastor Enrique fue invitado a varios programas de televisión para discutir el tema. En uno de ellos, un periodista le hizo una pregunta directa. «Pastor, hay personas que dicen que si Dios realmente amara a estos jóvenes, los habría salvado en lugar de salvar los huevos. ¿Qué responde a eso?» El pastor Enrique tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Esa es una pregunta profunda y dolorosa, y la respuesta no es simple. Pero déjeme decirle esto. Dios no causó el accidente. El accidente fue causado por decisiones humanas. Exceso de velocidad, alcohol, imprudencia. Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de elegir, y con esa libertad vienen consecuencias. Daniela y sus amigos eligieron subir a ese carro, eligieron ignorar las advertencias, eligieron poner sus vidas en riesgo. Dios no los obligó a hacer eso. «Pero podría haberlos salvado», insistió el periodista. «Sí, podría, así como podría salvarnos de todas las consecuencias de todas nuestras malas decisiones. Pero entonces, ¿seríamos realmente libres? ¿O seríamos marionetas? Dios nos ama lo suficiente como para dejarnos elegir, incluso cuando elegimos mal.
Y cuando enfrentamos las consecuencias de esas elecciones, Él está ahí, no para rescatarnos de la realidad, sino para darnos la oportunidad de volvernos a Él incluso en el último momento. ¿Y los huevos? ¿Por qué proteger los huevos? Porque necesitábamos un testimonio. Necesitábamos algo que no pudiéramos ignorar, algo que nos hiciera detenernos y preguntar, ¿qué está pasando aquí? Los huevos son frágiles, vulnerables, fáciles de romper, exactamente como nosotros. Y Dios demostró que puede proteger lo frágil, incluso en medio de la destrucción total, pero solo si le damos espacio. Daniela le dijo a Dios que fuera al maletero, y él fue, y allí protegió lo que estaba bajo su cuidado. Es una imagen poderosa de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas si lo dejamos entrar. La entrevista se volvió viral, siendo vista por millones de personas. Muchos encontraron consuelo en las palabras del pastor. Otros seguían sin estar convencidos, pero todos estaban hablando sobre Dios, sobre fe, sobre vida y muerte y eternidad. Y eso, en sí mismo, era extraordinario. En la iglesia donde María congregaba, el impacto del milagro de los huevos había sido transformador. La asistencia se había triplicado. Jóvenes que nunca habían pisado una iglesia ahora venían regularmente, buscando respuestas, buscando propósito, buscando a Dios. El pastor Enrique había iniciado un ministerio especial llamado Del maletero al asiento del conductor, enfocado en jóvenes que estaban luchando con adicciones, rebeldía y alejamiento de la fe. María era parte activa de este ministerio, compartiendo su testimonio, orando con los jóvenes, siendo una figura materna para aquellos que, como Daniela, habían rechazado a sus propias madres. Un viernes por la noche, durante una de las reuniones del ministerio, una joven de 22 años llamada Isabela se acercó a María después del servicio. «Señora María», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar con usted». María la llevó a un rincón tranquilo de la iglesia y se sentaron juntas. «Cuéntame, hija, ¿qué pasa?» Isabela comenzó a llorar. «Yo era la mejor amiga de Daniela en la secundaria. Nos alejamos cuando ella comenzó a salir con Camila y ese grupo. Pero yo iba por el mismo camino. Fiestas, alcohol, drogas. Mis padres no sabían la mitad de lo que hacía, y cuando escuché que Daniela había muerto, sentí que debería haber sido yo. Porque yo hacía las mismas cosas, peores incluso. ¿Y qué te trajo aquí esta noche?» «Mi madre. Ella me rogó que viniera. Me contó sobre este ministerio, sobre usted, y yo no quiero terminar como Daniela, no quiero que mi madre tenga que pasar por lo que usted pasó. Quiero cambiar, señora María, pero no sé cómo». María tomó las manos de Isabela entre las suyas, exactamente como había hecho tantas veces con Daniela. «El primer paso es reconocer que necesitas ayuda, y ya lo hiciste. El segundo paso es entender que no puedes hacerlo sola. Necesitas a Dios, y Él está aquí, esperándote, con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas ido, Él te ama y quiere restaurarte. Pero ¿cómo puedo estar segura? ¿Cómo puedo saber que Dios realmente me perdonará? Porque Él lo prometió. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». No dice algunos pecados, dice nuestros pecados, todos, cada uno, no importa cuán grandes sean. Isabela sollozó más fuerte. «Tengo tanto miedo, señora María, miedo de cambiar, miedo de decepcionar a Dios otra vez, miedo de no ser lo suficientemente fuerte. El miedo es normal, hija, pero no tienes que ser fuerte. Dios será fuerte por ti. Solo tienes que dar el primer paso, solo tienes que decir, Señor, aquí estoy. Soy un desastre, pero te necesito.
toma mi vida y haz algo hermoso con ella. Allí mismo, en ese rincón de la iglesia, Isabela se arrodilló y entregó su vida a Cristo. María oró con ella llorando, recordando todas las veces que había orado lo mismo por Daniela. Y aunque Daniela ya no estaba, Isabela sí. Y había cientos, miles de Isabelas que necesitaban escuchar que había esperanza, que había un camino de regreso. 6 meses después del accidente, una productora de documentales contactó a María con una propuesta. Querían hacer un documental completo sobre la historia, entrevistando a todos los involucrados. María, el pastor Enrique, Fernando Oliveira el perito, los bomberos que habían estado en la escena, las familias de los otros jóvenes y personas cuyas vidas habían sido transformadas por el testimonio. María dudó al principio. No quería que la historia de su hija se convirtiera en un espectáculo, pero después de orar y consultar con el pastor Enrique, decidió participar. Si esto puede alcanzar a más personas, dijo, si puede salvar más vidas, entonces vale la pena. Daniela no puede volver, pero su historia puede seguir viviendo y transformando corazones. El documental, titulado Del maletero al corazón, el milagro que sacudió a Brasil, se estrenó un año después del accidente. Fue transmitido en una cadena nacional de televisión y simultáneamente en plataformas de streaming. La respuesta fue abrumadora. Más de 10 millones de personas lo vieron en la primera semana. Las redes sociales explotaron nuevamente con reacciones, testimonios y debates. Iglesias organizaron proyecciones especiales, seguidas de servicios de oración y llamados al altar. El documental no solo contaba la historia del accidente, mostraba el antes y el después, mostraba a María en su dolor más profundo, pero también en su proceso de sanación. Mostraba a jóvenes cuyas vidas habían sido transformadas. Mostraba las evidencias físicas del milagro de una manera que era imposible de ignorar. Pero quizás la parte más impactante del documental era el final. Los productores habían conseguido acceso a los videos que Daniela había grabado en su celular aquella noche, momentos antes del accidente. Videos que la policía había recuperado del dispositivo dañado. En esos videos se veía a Daniela riendo, gritando, grabando el velocímetro que marcaba 140 kilómetros por hora. Se la escuchaba decir, «Viernes de locura, sin límites, la vida es nuestra». Y luego en el último video, grabado apenas 30 segundos antes del accidente, se veía su rostro. Y por un momento, solo un momento, su expresión cambiaba. La risa se desvanecía. Y se la escuchaba murmurar casi imperceptiblemente, «Mamá tenía razón». Fueron sus últimas palabras grabadas. Y aunque el accidente ocurrió segundos después, esas palabras le dieron a María algo que había estado buscando desesperadamente, la confirmación de que, en sus últimos momentos, Daniela había reconocido la verdad. Cuando María vio ese video por primera vez, durante la producción del documental, se derrumbó. Lloró durante horas, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de paz. Ella lo supo, le dijo al pastor Enrique. En sus últimos momentos, ella lo supo. Y eso significa que tuvo tiempo de clamar a Dios, tuvo tiempo de arrepentirse. «Sí, hermana», respondió el pastor, también llorando. Dios le dio esa oportunidad y yo creo que ella la tomó. El aniversario del accidente fue marcado con un servicio especial en la iglesia. Miles de personas asistieron, incluyendo muchas que habían viajado desde otras ciudades y estados. El servicio no fue de luto, sino de celebración. Celebración de las vidas transformadas, de las lecciones aprendidas, del poder de Dios manifestado incluso en la tragedia. María subió al púlpito para compartir su testimonio. Había hablado muchas veces durante el año, pero esta vez era diferente. Esta vez,
Había una paz en su rostro que no había estado allí antes. Hace un año, comenzó, perdí a mi hija y pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volvería a sonreír, nunca volvería a sentir alegría, nunca volvería a encontrar propósito. Pero Dios tenía otros planes. Tomó mi mayor dolor y lo convirtió en su mayor testimonio. Tomó la muerte de mi hija y la usó para traer vida a miles de personas. Y aunque daría cualquier cosa por tener a Daniela de vuelta, aunque mi corazón todavía duele cada día, puedo decir con honestidad que he visto la mano de Dios obrando de maneras que nunca imaginé posibles. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Daniela le dijo a Dios que fuera al maletero, y él fue. No porque ella lo mereciera, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él es un Dios de amor, de paciencia, de misericordia, y quería dejarnos un mensaje que nunca olvidaríamos. Un mensaje que dice, estoy aquí, siempre he estado aquí, y puedo proteger lo frágil, lo vulnerable, lo que parece imposible de salvar, pero necesito que me dejen entrar. No en el maletero de sus vidas, sino en el centro, en el asiento del conductor. La congregación estalló en aplausos y amén. Así que hoy, continuó María, en el aniversario de la muerte de mi hija, no vengo a llorar, vengo a dar gracias. Gracias porque su vida y su muerte tienen significado. Gracias porque Dios está usando su historia para cambiar el mundo, una vida a la vez. Y vengo a hacer un llamado. Si estás aquí hoy y te ves a ti mismo en Daniela, si estás viviendo de la misma manera que ella vivía, si estás ignorando las advertencias de tus padres, si estás burlándote de Dios, por favor, no esperes hasta que sea demasiado tarde. Ven a Él ahora. Entrégale tu vida ahora, porque mañana no está garantizado y la eternidad es real. Decenas de jóvenes pasaron al frente aquel día, llorando, arrepintiéndose, entregando sus vidas a Cristo. Y María oró por cada uno de ellos, viendo en sus rostros el rostro de su hija, teniendo la oportunidad de hacer por ellos lo que no pudo hacer por Daniela, guiarlos de vuelta a los brazos del Padre. 2 años después del accidente, la vida de María había encontrado un nuevo propósito. Ya no trabajaba limpiando casas. El ministerio del maletero al asiento del conductor se había expandido tanto que ahora requería su atención de tiempo completo. Iglesias de todo Brasil y luego de toda América Latina la invitaban a compartir su testimonio. Y ella iba, llevando consigo la historia de Daniela, las fotografías del accidente y el mensaje de esperanza que había surgido de la tragedia. Pero María nunca olvidaba que detrás del milagro y del ministerio y de las vidas transformadas había una realidad dolorosa. Su hija ya no estaba. Cada cumpleaños de Daniela, cada Navidad, cada Día de las Madres, el dolor volvía con fuerza renovada. La sanación no significaba olvido, significaba aprender a vivir con la pérdida, a encontrar propósito en medio del dolor. Una tarde de sábado, María estaba en su casa organizando cartas y testimonios que había recibido durante la semana. Había cientos. Cada una representaba una vida tocada, una familia restaurada, un joven salvado de un destino similar al de Daniela. El timbre sonó. Cuando María abrió la puerta, encontró a una mujer de unos 40 años, con un adolescente de aproximadamente 16 años a su lado. Ambos tenían los ojos rojos, como si hubieran estado llorando. «¿Señora María Fernández?», preguntó la mujer con voz temblorosa. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles?» «Mi nombre es Lucía, y este es mi hijo Mateo. Venimos desde Río de Janeiro. Manejamos 6 horas para estar aquí. Necesitábamos conocerla en persona». María los invitó a pasar. Preparó café y se sentaron en la sala, la misma sala donde 2 años atrás había recibido la noticia de la muerte de Daniela. «Cuéntenme», dijo María suavemente,
¿Qué los trae hasta aquí? Lucía miró a su hijo, quien mantenía la cabeza baja, sin hacer contacto visual. Mateo estaba exactamente en el camino de Daniela, comenzó Lucía. Fiestas, alcohol, drogas. Hace 3 meses lo arrestaron por conducir borracho. Chocó contra un árbol. Por milagro, sobrevivió sin un rasguño. Pero el carro quedó destruido. Y cuando vi las fotos del accidente, cuando vi cómo había quedado el vehículo, me di cuenta de que mi hijo debería estar muerto. Mateo finalmente levantó la vista, y María pudo ver el dolor y la vergüenza en sus ojos. Después del accidente, continuó Lucía, intenté hablar con él, pero no me escuchaba. Seguía con la misma actitud rebelde, diciendo que había tenido suerte, que no volvería a pasar. Hasta que una noche, desesperada, busqué en internet jóvenes accidentes alcohol y encontré la historia de Daniela. Le mostré el documental y algo cambió. Mateo habló por primera vez con voz quebrada. Cuando vi el video de Daniela en el carro, grabando el velocímetro, riendo, me vi a mí mismo. Yo hacía exactamente lo mismo. Grababa videos, presumía de la velocidad, me creía invencible. Y cuando vi cómo terminó, cuando vi el carro destruido, cuando vi los huevos intactos en el maletero, algo dentro de mí se rompió. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me di cuenta de que Dios me había dado una segunda oportunidad. Yo debería estar muerto, pero Él me salvó. Y no fue para que siguiera viviendo de la misma manera, fue para que cambiara, para que aprendiera la lección que Daniela no tuvo tiempo de aprender. María se levantó y se arrodilló frente a Mateo, tomando sus manos. Hijo, el hecho de que estés aquí, el hecho de que hayas reconocido esto ya es un milagro. Dios te dio una segunda oportunidad, no la desperdicies. No lo haré, señora, prometió Mateo. Por eso estamos aquí. Quería conocerla, quería decirle que Daniela me salvó la vida y quería preguntarle, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo honrar su memoria? María sonrió a través de sus lágrimas. Vive, hijo, vive la vida que ella no pudo vivir. Vive con propósito, vive para Dios. Y cuando tengas la oportunidad, cuenta tu historia, porque tu testimonio puede salvar a otro joven que está donde tú estabas. Así es como honras su memoria. Así es como su muerte tiene significado. Mateo asintió, llorando abiertamente ahora. Lucía abrazó a María y las 3 personas lloraron juntas, unidos por el dolor, la pérdida, la redención y la esperanza. Antes de irse, Mateo le entregó a María una carta que había escrito. Es para Daniela, explicó. Sé que ella no puede leerla, pero quería escribirla de todas formas, para decirle gracias, para decirle que su historia cambió mi vida. Después de que se fueron, María leyó la carta. Querida Daniela, no nos conocimos en vida, pero siento que te conozco, porque yo era tú, rebelde, imprudente, creyéndome invencible, ignorando a mi madre, burlándome de Dios, viviendo como si no hubiera consecuencias. Pero tu historia me despertó, me mostró hacia dónde me dirigía, y me dio la oportunidad de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Así que quiero decirte gracias. Gracias por tu historia. Gracias por el testimonio que dejaste, aunque no lo planeaste. Gracias porque tu muerte está salvando vidas, incluyendo la mía. Prometo vivir de una manera que honre tu memoria. Prometo ser el hijo que mi madre merece. Prometo darle a Dios el asiento del conductor de mi vida, no el maletero. Descansa en paz, Daniela. Y si puedes verme desde donde estás, quiero que sepas que no moriste en vano. Con gratitud eterna, Mateo. María guardó la carta junto con cientos de otras similares que había recibido. Cada una era un recordatorio de que Dios estaba obrando, de que el dolor tenía propósito, de que la muerte de Daniela estaba generando vida en otros.
3 años después del accidente, María fue invitada a dar una charla en una conferencia internacional de jóvenes en Ciudad de México. Más de 20,000 jóvenes de toda América Latina asistieron al evento, y María fue una de las oradoras principales. Cuando subió al escenario, el estadio estaba en silencio absoluto. Todos conocían su historia, todos sabían por qué estaba allí. Jóvenes, comenzó su voz amplificada por los altavoces, llegando a cada rincón del estadio. Vengo ante ustedes, no como una celebridad, no como una experta, sino como una madre que perdió a su hija. Una madre que daría cualquier cosa por tener una conversación más con ella. Una madre que viviría 1000 vidas de dolor si eso significara que su hija pudiera tener una segunda oportunidad. El estadio permanecía en silencio, cada persona pendiente de sus palabras. Pero no puedo traer a Daniela de vuelta. Lo que sí puedo hacer es asegurarme de que su historia no se olvide, de que la lección que Dios enseñó a través de su muerte no se pierda. Así que hoy quiero hablarles directamente a ustedes, los jóvenes que están aquí, ustedes que tienen toda la vida por delante, ustedes que creen que son invencibles, ustedes que piensan que las advertencias de sus padres son exageradas, ustedes que están viviendo al límite, creyendo que siempre habrá un mañana. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Daniela pensaba lo mismo. La noche que murió salió de casa riendo, burlándose de mis advertencias, diciéndole a Dios que fuera al maletero. Ella no pensó que esa sería su última noche. No pensó que nunca volvería a ver el amanecer. No pensó que sus últimas palabras para mí serían de burla y rechazo. Pero así fue, y ahora yo tengo que vivir con eso. Y ella tuvo que enfrentar la eternidad. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de muchos en la audiencia. Pero aquí está la buena noticia. Continuó María, su voz fortaleciéndose. Ustedes todavía tienen tiempo. Todavía tienen la oportunidad de elegir diferente. Todavía pueden llamar a sus madres y decirles, te amo. Todavía pueden arrodillarse ante Dios y pedirle que tome control de sus vidas. Todavía pueden cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Levantó su voz, hablando con pasión. No pongan a Dios en el maletero de sus vidas. No lo releguen al último lugar. No lo ignoren hasta que estén en problemas. Denle el asiento del conductor. Dejen que Él guíe. Dejen que Él proteja. Porque Él puede proteger lo frágil. Él puede salvar lo que parece perdido. Pero solo si lo dejamos entrar. El estadio estalló en aplausos. Pero María levantó su mano pidiendo silencio. No aplaudan todavía, porque esto no es un espectáculo. Esto es vida o muerte, eternidad o perdición. Y necesito que entiendan la gravedad de lo que estoy diciendo. Daniela murió porque eligió mal. Eligió subir a ese carro. Eligió ignorar las advertencias. Eligió burlarse de Dios. Y aunque creo con todo mi corazón que ella clamó a Él en sus últimos momentos y fue recibida en su misericordia, no todos tendrán esa oportunidad. Algunos morirán instantáneamente sin tiempo de arrepentirse. Algunos morirán con el corazón endurecido, rechazando a Dios hasta el final. Su voz se quebró, pero continuó. No sean esos. Por favor, no sean esos. No le hagan a sus madres lo que Daniela me hizo. No le hagan a Dios lo que Daniela le hizo. Aprendan de su error. Aprendan de su tragedia. Y vivan de una manera que honre a Dios, a sus familias y a ustedes mismos. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Sacó su celular y reprodujo el último video de Daniela, el que había sido incluido en el documental. El video se proyectó en las pantallas gigantes del estadio. 20,000 jóvenes vieron a Daniela riendo, gritando, grabando el velocímetro. Y luego escucharon sus últimas palabras. Mamá tenía razón. El silencio que siguió fue absoluto.
Muchos lloraban abiertamente, otros estaban en shock, todos estaban impactados. Esas fueron sus últimas palabras, dijo María. Mamá tenía razón, pero ya era demasiado tarde. El accidente ocurrió segundos después, y aunque creo que ella tuvo tiempo de clamar a Dios, no puedo estar 100% segura. Y esa incertidumbre me persigue cada día. No dejen que sus madres vivan con esa incertidumbre. No dejen que sus últimas palabras sean de burla o rechazo. Hagan las paces ahora, entreguen sus vidas ahora, porque mañana no está garantizado. Hizo un llamado al altar, y lo que sucedió a continuación fue extraordinario. Miles de jóvenes bajaron de las gradas, llorando, corriendo hacia el frente. El escenario se llenó, los pasillos se llenaron. Pastores y líderes de jóvenes se apresuraron a orar con cada uno de ellos. Fue un momento de avivamiento masivo, de transformación colectiva, de vidas cambiadas en un instante. María se arrodilló en el escenario, llorando, viendo cómo Dios usaba el dolor más grande de su vida para traer el gozo más grande a miles de familias, viendo cómo la muerte de Daniela estaba generando vida espiritual en una generación entera. 5 años después del accidente, María recibió una invitación especial. El gobierno de Brasil, en colaboración con organizaciones de seguridad vial, había decidido crear una campaña nacional contra conducir bajo efectos del alcohol. Y querían que la historia de Daniela fuera el centro de esa campaña. La campaña se llamó Del maletero al corazón y consistió en comerciales de televisión, vallas publicitarias, anuncios en redes sociales y charlas en escuelas secundarias de todo el país. El mensaje era claro: las decisiones tienen consecuencias y Dios nos da libre albedrío, pero también nos advierte sobre los peligros. Los comerciales mostraban el carro destruido, los huevos intactos y el testimonio de María. Terminaban con una pregunta poderosa: ¿dónde está Dios en tu vida? ¿En el asiento del conductor o en el maletero? La campaña fue increíblemente efectiva. En el primer año, los accidentes relacionados con alcohol en Brasil disminuyeron en un 22%. Miles de jóvenes compartieron en redes sociales cómo la campaña los había hecho reflexionar sobre sus propias decisiones. Pero más allá de las estadísticas, lo que más impactó a María fueron las historias personales. Padres que le escribían agradeciéndole porque sus hijos habían cambiado después de ver la campaña. Jóvenes que le contaban cómo habían decidido no subir a un carro con un conductor ebrio después de recordar la historia de Daniela. Vidas salvadas, una a una, por el testimonio de su hija. En el 5º aniversario del accidente, María visitó nuevamente el lugar donde había ocurrido. El poste de concreto había sido reemplazado, pero en su lugar la comunidad había erigido un monumento. Era una escultura de bronce que mostraba una mano extendida hacia el cielo, y en la palma de esa mano, 18 huevos. En la base del monumento había una placa con la inscripción: en memoria de Daniela Fernández, Tiago Méndez, Camila Santos, Bruno Oliveira y Lucas Costa. Que sus vidas nos recuerden que cada decisión importa, que cada momento es precioso y que Dios siempre está presente, esperando que le demos espacio en nuestros corazones. Del maletero al corazón. Nunca olviden. María se arrodilló frente al monumento, colocando flores frescas. Había venido sola esta vez, queriendo un momento privado con su hija. «Hija mía», susurró, «han pasado 5 años, 5 años desde que te fuiste, y no ha habido un solo día en que no haya pensado en ti, en que no haya deseado que las cosas hubieran sido diferentes. Pero también he visto cómo Dios ha usado tu historia. He visto miles de vidas transformadas. He visto familias restauradas. He visto jóvenes que estaban en tu mismo camino dar la vuelta y elegir la vida.
limpió sus lágrimas sonriendo a través del dolor. Así que aunque mi corazón todavía duele, aunque todavía te extraño cada día, puedo decir que tu vida tuvo propósito, tu muerte tuvo significado, y tu historia vivirá para siempre tocando corazones, salvando vidas, recordándole al mundo que Dios es real, que su poder es real y que nuestras decisiones importan. Se quedó allí durante largo rato, orando, recordando, sanando. Y cuando finalmente se levantó para irse, sintió una paz profunda en su corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de saber que, aunque el camino había sido doloroso, Dios había estado con ella en cada paso, y que seguiría estando con ella, usándola, guiándola, dándole propósito en medio del dolor. Epílogo. 10 años después del accidente, María tenía 75 años. El ministerio, del maletero al asiento del conductor, se había expandido a más de 15 países en América Latina. Miles de jóvenes habían sido alcanzados. Cientos de iglesias habían adoptado el programa. Y la historia de Daniela seguía siendo contada, seguía transformando vidas. María sabía que su tiempo en la tierra era limitado. Había comenzado a entrenar a otros para continuar el ministerio cuando ella ya no estuviera, pero no tenía miedo de la muerte. De hecho, la esperaba con anticipación, porque sabía que cuando cerrara sus ojos por última vez en este mundo, los abriría en el siguiente, y allí, finalmente, volvería a ver a Daniela. Una noche, mientras oraba en su sala como había hecho miles de veces antes, María tuvo una visión. No sabía si era un sueño, una experiencia espiritual o simplemente su imaginación, pero se sintió real. En la visión vio a Daniela, pero no era la Daniela rebelde y perdida de sus últimos años. Era la Daniela de su infancia, de ojos brillantes y sonrisa pura, y estaba radiante, vestida de blanco, rodeada de luz. «Mamá», dijo Daniela extendiendo sus manos, «gracias. Gracias porque, hija, por nunca rendirte, por seguir orando incluso cuando yo te rechazaba, por usar mi historia para salvar a otros, por darle significado a mi muerte. Estoy aquí, mamá, estoy con él, y algún día estarás aquí conmigo, y entonces tendremos toda la eternidad para estar juntas». La visión se desvaneció, pero la paz que dejó permaneció. María supo, con certeza absoluta, que Daniela estaba bien, que estaba con Dios, y que su historia, su testimonio, su lección, continuaría resonando a través de las generaciones. La historia de Daniela Fernández y el milagro de los huevos no es solo una historia sobre un accidente trágico. Es una historia sobre elecciones, sobre consecuencias, sobre el poder de Dios y sobre cómo Él puede usar incluso nuestros mayores errores para su gloria. Daniela le dijo a Dios que fuera al maletero, y Él fue, no porque ella lo mereciera, no porque fuera justo, sino porque Él es un Dios de amor, de paciencia, de misericordia infinita, y quería dejar un testimonio que el mundo nunca olvidaría. Protegió los huevos, frágiles y vulnerables, en medio de una destrucción total. Una demostración física de su poder, una imagen de lo que Él puede hacer en nuestras vidas si le damos espacio. Pero Daniela y sus amigos, que rechazaron su protección, que ignoraron las advertencias, que eligieron su propio camino, pagaron el precio más alto, no porque Dios los castigara, sino porque las leyes naturales de causa y efecto son reales. Las decisiones tienen consecuencias. Esta no es una historia de venganza divina, es una historia sobre libre albedrío, sobre cómo Dios nos ama lo suficiente como para dejarnos elegir, incluso cuando elegimos mal, y sobre cómo, incluso en la tragedia, Él puede traer redención, transformación y esperanza. La pregunta que esta historia nos deja es simple pero profunda.
¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Está en el maletero, relegado al último lugar, ignorado hasta que lo necesitas? ¿O está en el asiento del conductor, guiando cada decisión, protegiendo cada paso, dirigiendo tu camino? La elección es tuya. Siempre ha sido tuya, pero recuerda, las elecciones tienen consecuencias y mañana no está garantizado. Respeta a tu madre, respeta a Dios, respeta tu propia vida, porque cuando Dios decide enseñar una lección, el mundo entero presta atención y la lección de Daniela resonará por toda la eternidad.